y damos la bienvenida con todos los aplausos, como se merece, a Robert Marcial González, con toda la efervescencia, abogado, magíster en Derecho Procesal y Acción Política, docente y autor. ¿Por qué sabes tanto vos, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Y cuántos años tenés? Porque sos muy joven vos. Bueno, buen día Bruno, buen día a la audiencia. Déjame sumarme primero a los buenos deseos, tanto el del Día de la Mujer Paraguaya, sí, como en la pronta recuperación del Santo Padre, ¿verdad? Son dos causas que merecen ser atendidas por diversas razones, ciertamente, pero hay que reivindicar ambos frentes. Estamos hablando de símbolos, de coraje, de resistencia, de generación de felicidad colectiva, como me gusta decir a mí. Bueno, tengo 46 años. Y esto de saber tanto en rigor, yo lo pondría de esta manera. Yo creo en la línea de construcción ciudadana socrática, es decir, reconocer siempre la propia ignorancia y a partir de ahí ejercitar la curiosidad. Entonces, si algo si me puedo identificar con algo, es simplemente eso, ¿verdad? El ejercicio permanente de la curiosidad. ¿Saliste afuera a prepararte, a formarte o vino todo de acá nomás? No, tuve el privilegio de formarme 2 años y medio en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Luego viví 10 meses en Madrid. Accedí a una beca para un máster de acción política y quedé vinculado, y esto es hasta hoy, a un circuito de formación que la Universidad de Bolonia tiene instalada en toda Latinoamérica. De Bolonia. Exactamente, una especialización de justicia constitucional y derechos humanos. Esa no es la más antigua del mundo. Es la más antigua del mundo occidental, así mismo, del año 1088. Sí. Y bueno, Bolonia tiene un espacio en Latinoamérica y yo tengo el privilegio de ser el coordinador de ese espacio en Latinoamérica. Así que habrá sido una experiencia riquísima para vos. Es una experiencia, bueno, todo enriqueció naturalmente. Y lo de Bolonia es actual, así es que hace 10 años está instalada en Latinoamérica, incluso aquí en Paraguay. Y bueno, y el intercambio es permanente. Paraguay, digamos que se ha tendido un puente muy interesante que permite que latinoamericanos y específicamente paraguayos puedan acceder a cursos de alta formación dictados por la Universidad de Bolonia con toda su planta de profesores. Que es la más antigua del mundo occidental, agregado aquí Robert Marcial González, quien es también presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, magíster en Derecho Procesal, integrante del cuadro de honor promoción 2003 y abogado, por supuesto, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, docente invitado siempre en universidades de Argentina, de Colombia y de Perú, y ha dado charlas también y conferencias en congresos especializados llevados a cabo justamente en Perú, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala, y autor del libro Código Procesal del Trabajo Comentado, editorial La Ley Paraguaya. ¿Qué es eso del trabajo comentado? A ver, bueno, yo divido en alguna medida mi día a día en dos partes, ¿verdad? Por un lado, me gano la vida profesionalmente ejerciendo la abogacía en el ámbito del derecho laboral. Y por otra parte, tengo una beta académica que está relacionada al derecho constitucional. Entonces, mis publicaciones, los trabajos que publico, tienen relación con esas dos temáticas, el derecho constitucional y el derecho laboral o el derecho procesal del trabajo. ¿Y qué es esa temática? Bueno, el derecho procesal del trabajo es básicamente el estudio de las herramientas que tenemos los ciudadanos para poder reivindicar nuestros derechos de orden jurídico laboral ante la justicia. Decime, ¿y eso está, digamos, concienzuado? No sé cómo se dice. Sí. ¿Hay conciencia de eso por parte de la ciudadanía o no? La respuesta lamentablemente es que todavía no, ¿verdad? Nosotros tenemos, y ese es uno de los grandes desafíos todavía, el enorme compromiso de darle contenido a nuestra democracia, Bruno. Nosotros tenemos una democracia formalmente constituida, es decir, tenemos una constitución, tenemos una formal división de poderes, tenemos autoridades electas que integran esos poderes, pero todavía falta darle contenido, es decir, hacer justamente que esas instituciones pensadas, entre otras cosas, para limitar al poder público y para tutelar nuestros derechos fundamentales, permeen en la ciudadanía,
de tal manera que se genere esa conciencia a la que te estás refiriendo, y bueno, y la gente sepa defenderse, sepa reivindicar sus derechos, sepa ponerle límites a las autoridades que quieren avanzar de manera arbitraria, etcétera. Ahora, bueno, esa es una materia pendiente. Tenemos una democracia formal, todavía no una democracia real, y eso se ve en todos los planos. Formal, no real. Así es. Y los poderes están vacíos de contenido. Los poderes y sobre todo las instituciones, ¿verdad? En rigor el poder está presente, ¿verdad? Lamentablemente el poder está presente en una línea que desborda la institucionalidad republicana, y eso se ve muy bien con todo lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Por poner un botón de muestra de los audios que fueron develados en ¿Qué las está últimas pasando semanas en nuestro país? Así, sintéticamente, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué necesitamos nosotros para ir avanzando? Porque estamos, sin darnos cuenta, yo siempre sostengo, estamos en el primer cuarto de siglo de un nuevo siglo, ¿verdad? Del siglo XXI, que se supone es todo lo más vanguardista del planeta, pero como que nosotros estamos, respecto a nuestros derechos y a nuestras obligaciones, en carreta todavía. ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es dramático, Bruno, porque reconocido por los propios protagonistas que encabezan los poderes públicos, hoy tenemos a la estructura republicana, a las instituciones sirviendo al crimen organizado. Es decir, la institucionalidad pública está al servicio del crimen organizado. Eso es lo que develan estos audios. Repito, solo por poner un botoncito de muestra de las muchas que podemos poner sobre la mesa sin lugar a dudas. Y eso ocurre por diversas razones, ¿verdad? Los principales enemigos de la democracia en el siglo XXI están dados por el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, la exclusión, la marginalidad y la miseria. Bueno, frente a todos esos flagelos, la capacidad de respuesta, pero sobre todo la voluntad política de quienes dirigen el país para enfrentar esos flagelos es nula e inexistente. Entonces, si como sociedad coincidimos en que verdaderamente el diagnóstico estamos en manos del crimen organizado, es cierto, nuestras reacciones, tanto institucionales como cívicas, tienen que ser en otro nivel, tienen que amplificarse muchísimo más, tienen que ser más contundentes si queremos salir del pozo, Bruno. Y amén de estos audios que salen ahora, qué sé yo, desde que se fue este señor, cómo terminó, es lamentable este señor, una vida también, ¿verdad? Pero esos sí, Lalo Gómez, sí sabemos, esos audios acá revelan recién ahora toda esta cuestión putrefacta existente en todos los ámbitos, o ya se venía arrastrando desde hace mucho tiempo y nadie levantaba la cabeza y menos la voz para determinar esas falencias, digamos. No, Bruno, las señales son inequívocas desde que recuperamos la democracia. Desde el año 89 han habido episodios que desnudan de manera clara, de manera muy elocuente, cuál es la gravedad de la situación, ¿verdad? Lamentablemente hemos naturalizado tanto la violencia estructural, tanto la marginalidad, que no nos escandalizamos con la intensidad que debiéramos, ¿verdad? Y yo pienso simplemente, antes de estos audios recientes, tenemos todo lo que ocurrió en su momento con el clan González Daer, tenemos todo lo que había pasado en Ciudad del Este con también un grupo familiar ligado a la política. Si queremos retroceder un poquito más, tenemos que el senador más votado tiene por apodo Trato Apuá, es decir, una persona que reconoce, ha sido evidenciada públicamente haciendo acuerdos marginales, comprando voluntades y aprovechándose de sectores vulnerables. Un poquito más atrás tenemos, qué sé yo, la presidencia de González Maqui, un presidente horondamente orgulloso, exhibía su vehículo Mau. Entonces hay una cultura de la marginalidad que está instalada, ¿verdad? Pero con este tema del crimen organizado como elemento nuevo, ya copando la estructura pública, ya recibiendo servicios de los funcionarios públicos de alto rango, la cosa realmente está pasando ya de claro a oscuro. Estamos saltando de la sartén al fuego y algo tenemos que hacer, repito, cuanto más no sea para salvar lo último que nos queda antes de convertirnos en Venezuela, por ejemplo. Castaño oscuro a castaño, ¿cómo es? Castaño claro a castaño oscuro. Bueno, también nos llamó la atención esta entrevista que le hicieron aquí a nuestro invitado Robert
Marcial González. ¿Vos sos Robert o sos Roberto? No, yo soy Robert y la historia de mi nombre está relacionada un poco con que el día que no nací... Roberto, no Roberto. Robert Marcial. Mi padre era admirador de Robert Kennedy y el día que yo nací se cumplían justamente 10 años de su asesinato. Sí. Entonces papá era un seguidor político y bueno, entonces ahí el homenaje que le hizo a su referente político, ¿verdad? ¿Y qué te parece el hijo que está ahora manejando la salud allá en Estados Unidos? Así para a ver, asociar a tu comentario nomás. Sí, cortito un poco que, a ver, llama la atención el cambio radical de línea, ¿verdad? Esto, adherir a proyectos que claramente distan mucho de lo que tienen que ver con los estándares republicanos, construcción de institucionalidad, respeto a la diversidad, inclusión, protección de las minorías, que representa a Donald Trump, bueno, tener a un Kennedy defendiendo o trabajando, sirviendo a ese proyecto político, cuanto menos llama la atención. Es un paladín de la justicia, ¿o no? Bueno, secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es justamente el hijo del histórico y famoso Robert Kennedy, que falleció también asesinado luego de 4 años en que ocurriera ese desastre, esa desgracia a John Fitzgerald Kennedy, hermano mayor también, y se llama Robert Kennedy, justamente el secretario de Salud del gobierno de Donald Trump. Pero vamos directamente a esta entrevista que le hicieron aquí a nuestro invitado Robert Marcial González en última hora. Esto fue el domingo, fue ayer, y el titular mayor, y de ahí se desprende un montón de cosas, se desprenden de aquí. ¿De qué sirve una ley si la aplicación de la misma la van a hacer o la van a manejar los hermanos Alcaraz? Porque también por lógica, después de todos estos audios y estos descubrimientos, los primeros que tenían que volar del entorno del actual presidente eran los hermanos Alcaraz. Tendrían que ir a Alcatraz, entre paréntesis. No sé si existe todavía esa cárcel. Debían de ser estos hermanos Alcaraz, pero al parecer están más atornillados que nunca ahí en el entorno de Santiago Peña. ¿De qué sirve una ley si la aplicación la van a hacer o manejar o qué sé yo, medir los hermanos Alcaraz? A ver, ministros son Marco y Liliana, son hermanos Alcaraz. Tienen todo que ver con la defensa supuestamente de todo esto, de lo que estaba comentando así inicialmente Robert Marcial González. ¿Qué pasa con esos hermanos? ¿Por qué se los protege? A ver, yo no quiero quedarme en las personas. Digamos que el titular lo que pretende enfatizar simplemente es que realidades complejas, donde, repito, si coincidimos, esa es la condición para que lo que en alguna medida, la línea que desarrolla en alguna medida tenga entidad, si coincidimos en que el crimen organizado ha copado nuestra estructura pública, de que los interlocutores del crimen organizado están enquistados en la Corte Suprema, en la Fiscalía General, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Entonces, lo que pretende enfatizar el titular es que esa realidad no se arregla cambiando leyes, Bruno. El Paraguay, perfectible como todo, tiene normativas vigentes, hoy aplicables, que están a la altura de lo que un Estado de Derecho, de lo que una democracia constitucional necesita. Entonces nosotros tenemos un problema de ejecutores, de aplicación de la ley. Entonces hay un personal de personas y no de leyes, digamos, básicamente. ¿Cómo se cambia eso? Ya que mencionaste, no se cambia. ¿Cómo se cambia? Y se cambia. ¿Tiene que desaparecer el GEM, por ejemplo? A ver, no hay un solo camino para solucionar esto, pero digamos que existen soluciones que pueden ser inmediatas, que están dentro del marco de la ley y que no cuestan un solo guaraní del erario público. Por ejemplo, que las cabezas de los poderes públicos ejerciten la atribución constitucional que tienen de nombrar a las personas idóneas dentro de los puestos claves. Entonces, en el caso concreto, el Poder Ejecutivo no ha dado una sola señal de querer efectivamente
nombrar en los cargos de relevancia a personas que estén a la altura de las circunstancias, del desafío. Muy por el contrario, ha optado por proteger a aquellos que claramente están sindicados, están sospechados, están pegados como interlocutores de referentes del crimen organizado. Pero hace 7 días se realizó la famosa cumbre esa. ¿Habrá salido algo de ahí? ¿O cuál fue la resultante? Y salió un comunicado que no dice absolutamente nada, que todo lo contrario, Bruno, un comunicado que reivindica el statu quo, que marca que el Poder Ejecutivo quiere seguir reservando para sí una suerte de feudo, impidiendo, enfatizaron mucho la independencia de los poderes. Bueno, eso leído en clave republicana significa que le dicen al Poder, sobre todo al Poder Judicial y al Ministerio Público, no se metan con nosotros, impidiendo simbólicamente que realicen la tarea de cogobierno y sobre todo de recíproco control que la Constitución les exige a los poderes jurisdiccionales, a la Corte y al Ministerio Público. Entonces, esa reivindicación del Poder Ejecutivo no se esperaba luego algo distinto, pero que el Poder Judicial, que la Corte simbólicamente acompañe ese comunicado, realmente es preocupante y alarmante, porque ¿qué nos queda a los ciudadanos que estamos ahí en medio del fuego cruzado, Bruno? ¿A quién le pedimos socorro si nuestra Corte ha claudicado? Si nuestra Corte se limita a abrir sumarios administrativos a funcionarios menores y no a dar mensajes republicanos claros diciéndonos a los ciudadanos contundentes. Exacto, que van a enfrentar el crimen organizado. Entonces, estos son momentos donde quienes encabezan los poderes públicos tienen que mostrarnos a los ciudadanos de qué lado se acuestan, cuáles son los valores que defienden, qué principios guían y orientan sus decisiones. Nos está pasando y preocupa. Marco Alcaraz es ministro de Inteligencia y Liliana Alcaraz, su hermana, es ministra de la CEPRELAT. ¿Eso se puede dar en un gobierno normal democrático? Digamos que dos hermanos estén trabajando para el mismo gobierno en situaciones poderosas, porque manejan feudos importantes. ¿Eso es de costumbre que dos hermanos puedan trabajar al mismo tiempo en un gobierno que está queriendo justamente, qué sé yo, dar fortaleza al nacimiento del mismo? Porque esto comenzó hace casi 2 años, este nuevo gobierno. ¿Es normal que dos hermanos trabajen en puestos claves? Ahí no hay ninguna anomalía, ninguna irregularidad, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, el titular del Poder Ejecutivo, en este caso Santiago Peña, bueno, el titular formal, no real del Poder Ejecutivo, tiene la potestad de armar equipos, llevar a la gente de su confianza. Lo que es irregular es mantener a esa gente cuando que las evidencias indican que están jugando un partido que nada tiene que ver con la construcción del Estado de Derecho, con la protección de derechos, con la construcción de un país mejor, ¿verdad? Que los mantenga es lo que lo que es inaceptable, no llama la atención. Y agrego yo, los hermanos Alcaraz son personas que curricularmente están a la altura, son personas preparadas, formadas, que cuando, digamos, antes de cambiarse de bando, hicieron un buen papel dentro de la judicatura. ¿Y cuál ¿verdad? es el pecado de ambos? Y el pecado de ambos es que encabezan encabezan instituciones que están hoy demostrada y probadamente al servicio del crimen organizado. Pues lógico. Por sus nombres salieron ahí. No su nombre, Bruno, no solamente el nombre. Estamos hablando de personas que están al servicio de estructuras criminales, ¿verdad? Y además, por precio vil, por camiseta de fútbol, por pedazos de carne. Entonces, están sirviéndole a las estructuras criminales o marginales, por lo menos, ¿verdad? ¿Y cómo se le dejó crecer tanto en poderío a este Lalo Gómez, hoy desaparecido? Y esa es una pregunta a esta altura, con los hechos que están sobre la mesa, para mi gusto meramente retórica, Bruno, porque está clarísima la respuesta, ¿verdad? Si alguien puede escalar de esa manera, como nexo, como interlocutor, como representante de la estructura mafiosa dentro del Estado, significa que hay todo un organismo que está operando en esa línea, ¿verdad? Y eso está muy claro. Entonces se le deja crecer porque se necesita de ellos para anular cualquier tipo de capacidad de respuesta de parte del Estado. Y se logró, se está logrando. Y hoy, estando a la vista esos hechos, tenemos que salir al paso, y sobre todo los ciudadanos, pero particularmente aquellos que encabezan poderes públicos y que siguen declarando
que les interesa el país. Ellos, Corte Suprema y Fiscal General, tienen algunos atributos constitucionales, democráticos, que el resto de los ciudadanos no tenemos. La Corte es suprema, es decir, es la última palabra. La Corte cogobierna, la Corte tiene la atribución de controlar el ejercicio del poder, limitar el ejercicio del poder. La Fiscalía General tiene el monopolio de la acción penal, solo ellos pueden perseguir. La Fiscalía General es la que determina la política criminal, es decir, cómo van a orientar los esfuerzos, la estructura y los recursos para combatir los distintos frentes criminales. Y las respuestas no están siendo contundentes, Bruno, están simplemente, reitero, burocráticamente habilitando sumarios a funcionarios menores que, repito, van a terminar de aquí a 4 años en nada, van a caer en saco roto. Y yo no me contento, no me conformo con esa respuesta. La respuesta tiene que venir en dos planos. Por un lado, lo que podríamos llamar en términos sencillitos, los expedientes judiciales abiertos. Y ahí sí hay una serie de reglas que tienen que cumplirse, que respetarse. Se puede en alguna medida tolerar la actitud prudente. Pero hay una línea más abstracta, que es la línea republicana de acción, donde por lo menos tienen que comunicar que están dispuestos, primero, que están entendiendo y dimensionando la gravedad del problema, y segundo, que están dispuestos a honrar sus curules, a honrar sus cargos, y bueno, tomar las medidas que correspondan, caiga quien caiga. Así tengan que enfrentarla al Ejecutivo. Pues imagínate, perdón que me extienda un poquito, pero imagínate la cruel ironía que representa que el Ministerio Público, para hacer su trabajo en esa línea que llamamos de los expedientes, por ejemplo, necesita la colaboración del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Inteligencia, Marco Alcaraz, a través de la CEPRELAT, Liliana Alcaraz, y dependemos de los informes o de la acción, del trabajo de esa gente. No hay expediente que pueda avanzar si ya sabemos que están al servicio del crimen organizado. ¿Y en qué fases está entonces? ¿En una status quo acá? Y no, a ver, por ser generosos con aquellos interlocutores que podemos reputar todavía de buena fe, y yo reputo de buena fe a la Corte y reputo de buena fe al fiscal, porque no nos queda otra, simplemente. En primer lugar, es decirle que tienen que salir de ese statu quo, porque de lo contrario, ese silencio, esa inacción, esas respuestas tibias, timoratas, funcionales al crimen organizado, sin carácter republicano, significa que están del lado, no del statu quo, sino que de permitir el crecimiento del crimen organizado. Empeora la situación. Pero cuando asumió Emiliano Rolón, todo el mundo como que le dio la venia. Él hablaba maravilla de Emiliano Rolón. Es más, creo que la primera entrevista con el nuevo, en aquel momento, fiscal general del Estado, la tuvimos acá. Era como una suerte de qué sé yo, del dios de la justicia. Y ahora esa imagen cayó absolutamente por tierra. Ya no es el mismo Emiliano que asumió en aquel momento. No sé cuántos años, creo que 2 años pasaron, no sé cuánto. El problema para mi gusto es que sigue siendo el mismo Emiliano. ¿Y por qué marco esto? Porque en primer lugar, el ser humano no se define por lo que dice, sino por lo que hace, Bruno. O sea, no, somos lo que hacemos, no lo que decimos. De la boca para afuera todos somos campeones. Hay que ver en la gestión cuáles son los quilates del servidor público. Y Emiliano Rolón, por ser generoso con su inacción, con su falta de coraje, con su falta de compromiso, con su inutilidad en términos operativos, podemos decir que sigue con el saco de juez de garantías. No se enteró de que hoy es fiscal general. Y el perfil de un juez de garantías y de un fiscal general son totalmente distintos. El juez de garantías está justamente para tutelar que el Ministerio Público no avance irregularmente sobre determinados derechos o sobre determinado blindaje que tenemos los ciudadanos. El Ministerio Público está para investigar, para levantar todas las piedras que hay en la calle, para destapar todas las ollas, para perseguir de manera implacable el crimen organizado. Y pongo ejemplos: la mafia neoyorquina de los 70 y los 80 lo enfrentó un fiscal, Giuliani, con coraje. Para la mafia italiana, servidores públicos como Falcone entregaron su vida detrás de ese combate. O para poner ejemplos más la Argentina, fiscal que murió. Exacto. Fiscal, Nisman, el fiscal Nisman. Claro. Después tenemos ejemplos más recientes, inclusive
que muestran que cuando hay voluntad política se pueden desmantelar y desestructurar el crimen organizado. El FIFA Gate, cuando un fiscal se puso a la altura de las circunstancias, cayó todo ese esquema de la FIFA fraudulento. Sí. Si querés, Odebrecht, Lavallato. Entonces son ejemplos de personas, de servidores públicos que entendieron la gravedad, que estuvieron a la altura de su tiempo y sobre todo que tenían coraje cívico y tenían vergüenza, Bruno. Es decir, sabían que esa gente iba a ser interpelada por la sociedad, pero sobre todo por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares. ¿Cómo? Yo me pregunto esto, ¿cómo en esas reuniones familiares como las que tuviste ayer, son capaces ellos de mirarle a la cara a sus hijos para decirles, estoy acá ocupando la Corte Suprema, estoy acá ocupando la Fiscalía General del Estado, estoy acá presidiendo un país, presidiendo un Congreso, y no sonrojarse de la vergüenza por la inacción, por la falta de compromiso? Entonces, cuanto menos dejémoslo en evidencia a esta gente para que o nos muestren de qué lado se acuestan o se vayan si no están a la altura, o si ya están esperando algo distinto, como Emiliano Rolón, que habla solamente de su jubilación. Que dé un paso al costado. Tiene que dar un paso al costado. Tiene que dar, no está a la altura de las circunstancias. Puede ser una buena persona, puede ser tuvo indudablemente, además agrego, una carrera judicial impecable, sí, pero hoy en el presente está demostrando que no está a la altura y tiene que irse. Tiene que venir una persona que, repito, estos nombres que estuvimos, o estos casos que estuvimos ejemplificando, una persona que pueda enfrentar con esa valentía, con ese coraje, que esté a la altura de lo que requiere hoy el servicio público paraguayo. Y tuvo coraje Pecci, que lo asesinaron allá en Colombia. Y es un poco lo que digo, ¿verdad? En esta línea que hablaba de tener vergüenza ante la sociedad, ante los familiares, también ante nuestros mayores y sobre todo ante los servidores públicos que demostraron entereza y coraje, como el fiscal Marcelo Pecci. Entregó su vida, una vida cegada de manera miserable, ruin, de un servidor público que estaba a la altura. Y yo me pregunto, joven, claro, comprometido, que era el ejemplo, ¿cómo es que Emiliano Rolón no hace las cosas de manera a honrar, no discursivamente, sino que fácticamente, la memoria de servidores públicos comprometidos como Marcelo Pecci? ¿Por qué no las hace? Y para mí, de vuelta, para mí la pregunta hoy ya es retórica. No la hace porque no quiere incomodar al crimen organizado y por ende está aplazado por negligencia, digámoslo elegantemente, o porque, sería peor, está directamente honrando pactos con los personeros del crimen organizado. Entonces, de vuelta, si coincidimos, ese es el condicionante que yo pongo sobre la mesa, que hoy la estructura pública está manejada por el crimen organizado, está al servicio del crimen organizado, no se puede aceptar ni la negligencia y ni mucho menos la complicidad de las cabezas de los poderes públicos con esos grupos marginales. Pongamos, Bruno, perdón de vuelta que me extienda, pero porque hagamos el siguiente ejercicio, pongámonos a pensar en que el crimen, los referentes del crimen organizado, PCC, Clan Rotella, incluso Sebastián Marcet, el hermano de Darío Mesa, el hermano del alma de Horacio Cartes, estén mirando por televisión las conferencias de prensa que dan el fiscal general y la Corte y adviertan que la respuesta de la institucionalidad republicana del Paraguay para combatir el crimen organizado está dada en la línea que las cabezas de esos poderes o que esos poderes están transmitiendo. Abrir sumarios, ser prudentes, no extralimitarnos, tener cuidado. ¿Qué van a hacer estos personeros del crimen organizado después de la risotada y la carcajada propia de burla, de risa hacia la reacción de los poderes públicos? Van a redoblar todas sus apuestas. Van a seguir trabajando más. Van a venir con todo. Bueno, sí, acá también nuestro invitado Robert Marcial González en esta nota, en esta entrevista muy bien orquestada, entre paréntesis, con fundamento, que sacó ayer última hora, recuerda y da énfasis, así como está diciéndonos ahora, acerca de las mafias. Los chats de Lalo Gómez revelan que la fragilidad institucional le sirve al crimen organizado, lo que él decía recién, y la influencia de las mafias en los dirigentes políticos debe ser el foco de preocupación y de alerta. Además, la idea de mejorar las leyes es buena,
pero no suficiente para enfrentar a las mafias, al crimen organizado. ¿Y cómo hay que enfrentar al crimen organizado? Amén de lo que se supone que tiene que hacer cada una de estas autoridades, amén de eso, pero ¿cómo enfrentar a ese crimen organizado ya enquistado? Y nos damos cuenta, sabemos y sentimos en todos los estamentos del Estado. De vuelta, no hay una fórmula ni una receta mágica. Esto se hace naturalmente cubriendo muchos frentes, administrando recursos, pero digamos, para que la ciudadanía entienda, creo que un primer paso interesante sería, en primer término, cubrir la dimensión simbólica o comunicacional, la de tu campo, que sos especialista y experto en comunicación. Es decir, en transmitir gestualmente, verbalmente, que se está dispuesto a dar esa batalla. Entonces, mandar mensajes claros y sobre todo traducir en lenguaje sencillo cuáles son esas estrategias de combate para que la ciudadanía entienda primero y recupere, si acaso es recuperarle la confianza y la tranquilidad después. Y luego, naturalmente, ahí entramos en una serie en una dimensión ya, si se quiere, más operativa, más estratégica, más logística, que sí requiere de desplegar una serie de líneas de acción. Y bueno, para lo cual obviamente hay que en primer lugar convocar a los expertos en seguridad, en vigilancia, hay que saber infiltrar el crimen organizado, hay que tener mano dura, hay que ser implacable con los servidores que están ya sospechados. O sea, hay tensiones permanentes en la República. Evidentemente, para destruir el estado de inocencia de un servidor público se requiere una sentencia judicial. Pero si ya hay señales claras de un une con flecha que permiten dudar de la capacidad o del compromiso de ese funcionario, hay que sacarlos, y hay que sacarlos rápido, porque siempre dentro del marco de la ley, sin agredir ningún tipo, sin violentar ningún tipo de derecho. ¿Y cómo se los tiene todavía los hermanos Alcaraz? Se tiene porque el presidente Peña es funcional, está recibiendo órdenes, es funcional a las mafias que manejan el país, Bruno. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Peña no gobierna. No gobierna, no tiene, pero por y él no se da cuenta pero de claro eso. Que se da cuenta si está cómodo en esa línea. Él ya tiene su fotito dentro del Palacio de López, en la sala de los expresidentes. Él está apuntando al oro y no al bronce. Nuestro país necesita de servidores públicos que apunten al bronce, claro, como hoy el día. ¿Por qué hoy el día de la mujer paraguaya? Porque en la Guerra Grande, entre otras cosas, 1867, exactamente, un grupo de mujeres dijo: damos nuestro oro para entrar al bronce, para conquistar el bronce. Bueno, Peña solamente piensa en el oro, y entre paréntesis las señales de sus nuevas propiedades, del confort en el que vive, lo demuestran. Las escuelas se caen a pedazos. Hoy comienzan las clases. Exacto, con escuelas cayéndose a pedazos, con chicos desnutridos, con jubilados que no cobran, con una seguridad social que no funciona, con un transporte público que es caótico. Exactamente. Nuestro país está atado con alambre. ¿Qué hace el Parlamento, querido? Y nuestro presidente no se Robert, entera. ¿qué hace el Parlamento? Y el Parlamento, lamentablemente, en el mejor de los casos, porque la mayoría más votada, que es el movimiento, no la mayoría, la minoría más votada, que es el cartismo, hoy está siendo funcional al proyecto al cual Peña sirve. Y el resto, infelizmente, se contenta con aprobar normas, en el mejor de los casos. Es decir, nuestro Parlamento, y estoy pensando en los buenos parlamentarios que tenemos, no están ejercitando una resistencia medianamente articulada, medianamente coherente, medianamente combativa, que permita contrapesar, ¿verdad? Entonces, de vuelta, por acción o por omisión, estamos siendo funcionales, y la realidad a este nivel de degradación no se arregla cambiando leyes. Con ese criterio, yo estoy seguro que además que estos parlamentarios están convencidos de que derogando la ley de la gravedad vamos a poder tirarnos un 10º piso sin consecuencia alguna, porque ese es el pensamiento mágico que tenemos que derrotar. La ley tiene que ser la cereza que corona una serie de medidas previas tomadas de manera clara, articulando, viendo la logística, viendo el presupuesto, las personas que van a estar, el perfil, etcétera. Bueno, entonces, pero esto se arrastra desde el mismo 89, porque la pregunta es, habiéndole sacado al presidente Stroessner, ¿cómo actuó la oposición a partir de ahí para conseguir esto que vos estás anhelando y todos estamos anhelando? Porque no es solamente la facilidad de mover la lengua, que es lo que se logró,
sino en síntesis. ¿Qué pasó? Pasaron 36 años. ¿Qué pasó con la oposición? Porque la oposición no maduró, no se puso firme, no actuó en consecuencia. Es más, el propio Laíno debió de ser, a mi criterio, el presidente después de Stroessner, porque era obviamente que caía todo a favor de él, como líder de toda esa oposición en aquel momento. Y mirando así desde el retrovisor vemos que ¿dónde está la oposición hoy? ¿Qué hace la oposición? Porque no es solamente decir lo que vos tenés más locuacidad inclusive y expresiones y qué sé yo, pero hay gente de la oposición que tampoco llega al nivel tuyo formativamente quizá, o cómo expresás vos lo que todo el mundo siente que hay que hacer, pero que se rasga las vestiduras y no sale de eso. ¿Dónde está la unidad granítica de la oposición en un momento como este? A ver, sintetizando mucho algo más complejo, yo tengo para mí que la oposición se contentó con buscar ser alternancia y no con ser alternativa. Entonces, de esa manera fue difícil construir un proyecto con agenda propia y seguimos el palo, la zanahoria detrás del palo, sí, que ya tenía el mismo esquema que manejaba la dictadura. Entonces se celebra esa anécdota que Stroessner mirando desde el exilio, sí. La asunción de Rodríguez. Exacto, diciendo ahí solo falto yo. Y bueno, esa anécdota revela que todavía estamos no hemos dejado atrás las prácticas dictatoriales. En un espacio como este, me recuerdo, un día me tocó coincidir con Tito Saguier y Adolfo Ferreiro, y ellos hablaban mucho, jactándose de ser demócratas, y yo les decía a ellos, pero pensando incluso en mi padre, que resistió mucho la dictadura. A ver, un paréntesis, ¿y tu padre? A ver, describilo. Sí, no, Marcial González Atrán fue un militante del Partido Febrerista, defensor de sindicatos de trabajadores durante la dictadura. Yo lo visitaba siendo pequeño en las cárceles de Stroessner. Una persona con coraje que se enfrentaba efectivamente a la dictadura, igual que todos los referentes que luego tomaron la posta. Y estoy pensando en los nombrados, por poner dos referentes, Tito Saguier, Adolfo Ferreiro, etcétera. Y ellos jactándose, mi padre incluido, de que son demócratas. Y yo les decía, un momentito, es indudable, y me quiero poner de pie para reconocer el trabajo que hicieron para combatir la dictadura. Pero combatir la dictadura no los convierte en demócratas, porque ustedes reprodujeron las mismas praxis dictatoriales. No supieron generar una oposición genuina, un proyecto país. Siguen en las mismas mezquindades que la cúpula dirigente. Entonces, en definitiva, en este país la mayoría de la oposición no son sino colorados en reposo. Es decir, están esperando. Claro, entonces están esperando. O sea, la oposición son colorados. La oposición conforman los colorados en reposo. Sí, pero colorados de aquellos que no quieren modificar las cosas, ¿verdad? Porque hay que siempre destacar que existen referentes en todos los partidos que sí tienen un grado de compromiso va a venir importante. Uno de ellos, Roberto González. Entonces, sí, pero es un ejemplo. Y hay que preguntarle a referentes como el diputado González, a otros referentes que hoy están preocupados, discursean que están preocupados. Entonces hay que preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es el límite del abrazo republicano? Ahí tenemos, para mi gusto, una señal clarísima, sencilla, y que no requiere de presupuesto para empezar a dar mensajes coherentes de que están dispuestos a comprometerse con el cambio. Porque si discursean, porque hoy ellos hermanos están gobernando, pero a la hora de la verdad, con promesas de cargos y de espacios, se abrazan con estos que hoy claramente están al servicio del crimen organizado. Entonces no hay forma de romper el círculo vicioso. Que digan, por ejemplo, cuál es el límite del abrazo republicano, cuál es el límite de la ambulancia que va a recoger los heridos que está dejando el cartismo. Y ahí, repito, siendo coherente, dicho de otro modo, podemos pensar en un pacto entre disidencia colorada y oposición, un pacto de mínimos que se traduzca, por ejemplo, en que vamos a reciclar, no reciclar, sino que sacar del juego a aquellos referentes que hoy claramente permiten que lleguen a la política referentes del narcotráfico. Ellos tienen el poder, tienen el filtro al alcance de la mano, pero el filtro no funciona a la hora de la verdad.
Entonces hay que trabajar en esa dimensión simbólica y en esa dimensión que permite verdaderamente dejar de lado a quienes, independientemente del dinero que puedan aportar, están comprometidos con intereses que nada tienen que ver con la construcción de un país mejor. Están comentando, por lo menos se escucha, que van a retocar la Constitución para cristalizar el anhelo de muchos paraguayos de que un presidente pueda ser reelecto, entre otros puntos, que es lo que quieren someter a ese arreglo ahí en la Constitución Nacional, que fue oficializada en 1992. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Bueno, a ver, si te tengo que en sí o no, mi respuesta es no. Pero a mí no me parece mal que como alternativa, como posibilidad, tratemos de robustecer el debate público a partir del debate en torno a la reforma. Pero tenemos que tener una agenda. ¿Qué reformamos? ¿Por qué reformamos? ¿Cuál es el cambio genuino? ¿Vamos a hacer 6 por media docena o vamos efectivamente a hacer transformaciones estructurales que sumen? Pero mientras discutimos esto, Bruno, tenemos que empezar a dar respuestas concretas a corto plazo, rápidas, veloces, que se pueden dar con esta misma Constitución sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio. Entonces ahí es donde creo que estamos fallando, porque me temo que puede ser una cortina de humo, un distractor el hecho de pensar de vuelta en la reforma de la Constitución. Es una medida y claro que sí, podemos discutir e incluso acordar, pero tenemos que saber qué vamos a tocar, por qué vamos a tocar y sobre todo si los cambios van a servir. Pero insisto, mientras tanto, tenemos que exigir respuestas claras y concretas, mensajes coherentes. Por ejemplo, destituir pero rápido, firmando hoy una resolución, un decreto a aquellas personas que claramente están comprometidas con intereses de grupos marginales. O sea, los hermanos Alcaraz, por ejemplo, por poner dos de muchos. Claro, pues los hermanos Alcaraz. Pero yo voy a hablar de gente que a lo mejor no es funcional al crimen organizado, pero como decíamos, está jugando, no tiene niveles de compromiso. El fiscal general. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en el jurado de enjuiciamiento? Alicia Pucheta. Alicia Pucheta es una señora de vuelta, de perfil histórico, de currículum muy bueno, pero miremos las señales, hagamos lunes con flecha. Ella renuncia a la Corte Suprema, ¿para qué? Memoria a corto plazo. Para servir a un proyecto de Horacio Cartes. O sea, para ni más ni menos ser parte del Ejecutivo. Entonces, una señora que ya dio lo que tenía que dar, hoy, ¿qué te hace pensar que sale de la corte para servir a Horacio Cartes? Que estando en la corte ya le servía luego. ¿Qué te hace pensar que una señora que hoy debería estar ya en un, qué sé yo, cuidando nietos, por ejemplo, siga atornillada a esos cargos? Que es una señora que, repito, con su inacción, con su pasividad, con su falta de compromiso, pongámosle el título que quiera, pero está siendo funcional. Entonces ahí hay renovaciones que se pueden dar sin tocar la Constitución, con solamente hacer cambios de personas. Como lo que ocurre en la Argentina, por ejemplo. Sí, a ver, yo no quiero entrar en la complejidad de Argentina, ¿verdad? Porque en todas partes se cuecen habas hoy, ¿verdad? Pero en línea genérica, pero se nota un cambio ahí. Sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Se pudo dar un cambio por hastío de la ciudadanía, digamos, pero acá estos niveles de cambio de determinadas personas... Y acá todavía la ciudadanía no se manifiesta. ¿Qué falta para que se manifieste la ciudadanía? Sí, lo que pasa es que la ciudadanía es una entelequia que queda muy grande y que tenemos que entender... Claro, a ver... Para ejercitar la ciudadanía con coherencia hay requisitos, el compromiso, la militancia, la protesta, la disconformidad, pero hay prerequisitos, Bruno. Y el prerequisito para ejercer la ciudadanía plena es la inclusión. Y este es un país de marginales, es un país donde a la clase política en general, al Ejecutivo no le importan que hoy, ya no digo en el interior del país, recorramos los semáforos de nuestro país. Nosotros los ciudadanos ya no nos indignamos viendo niños cargando niños en violencia estructural, en exclusión absoluta. Miremos nos parece normal eso. Estamos normalizando el desempleo, la animalidad con la que tratan a los usuarios del transporte público, con la que desprecian a nuestros jubilados. O sea, es imposible ejercitar ciudadanía en un contexto de supervivencia básica, donde la mayoría de nuestros compatriotas no está disfrutando del privilegio de la inclusión que tenemos quienes estamos, por ejemplo, hoy en esta mesa. Entonces nuestro compromiso como incluido es doble, pero reitero, de nada sirve
las movilizaciones, digamos que funcionan como espasmos en un contexto donde la mayoría simplemente está pensando en sobrevivir y además para sobrevivir o no tiene alternativa o tiene que recurrir a los agentes del crimen organizado, que son los que en alguna medida le dan cierta posibilidad de generar dinero. Decime, la gente que aspira a ser político, ¿esa gente piensa en el país o piensa en su bolsillo directamente? De vuelta, yo no quiero entrar en esas generalizaciones. La gente, los argentinos, los paraguayos, los franceses me quedan un poco grande, pero lo que sí creo que se puede decir es que como regla general intensa, la clase política ha demostrado que no está priorizando el servicio público. El país sigue atado con alambre porque en los más de 35 años de vida democrática no hemos sabido solucionar problemas básicos: transporte público, educación, sanidad, inclusión, formalización, empleo. Estamos aplazados en todos esos indicadores. Entonces, si tenemos que atribuir responsabilidad, lógicamente la clase dirigente es la principal responsable. Y de ahí para abajo, lógico que también podemos entrar en esa línea de responsabilidad cívica, pero hay responsables principales de esto, y hay que decir esto, Bruno, porque de lo contrario, de vuelta le disculpamos a la clase política cuando dicen la corrupción es transversal. Ay, chocolate por la noticia, pero por eso vos te vas a quedar cruzado de brazos, por eso te vamos a disculpar, por eso vamos a permitir que ustedes como clase dirigente estén al servicio de proyectos autoritarios o marginales. No se puede tolerar eso, y hay que ser más exigentes con la clase política, porque de lo contrario permitimos que ellos nos marquen la agenda con propuestas de solución que no solucionan nada: reformar la ley, reformar la Constitución. Y en el medio no pueden siquiera justificar cómo compran casas, mansiones en San Bernardino, por ejemplo. El presidente Peña se jacta de haber servido en las instituciones públicas durante más de 25 años. ¿Qué funcionario público puede comprar la mansión que él compra después de 25 años? O sea, él lleva 25, tiene 47, lleva 46, lleva 25 años del servicio público, le queda 20 de vida nomás. En los 20 de vida tuvo que llegar a los 18 para empezar a trabajar. Entonces, en 4 años pudo recaudar los millones de dólares que sostienen su calidad de vida. No cierran los números. Entonces están respondiendo a tu pregunta pensando en su bolsillo, en el oro y no en el bronce. Piensan en el oro y no en el bronce. Piensan en el oro y no en el bronce, pero él no es el único. Claro que no es el único. Él es una muestra gráfica de todos los colores pero también. Totalmente. Pero hay que, Fernando de todos los colores. De todos los colores, en toda la sociedad, esto es transversal sin duda. Así es que mientras evidenciamos el problema, mientras ejercitamos, como dice Fernando Sabater, estruendosamente nuestra disconformidad con el régimen jurídico político que nos rige, exijamos respuestas concretas y puntuales, cuanto más no sean simbólicas o comunicativas. Ni eso tenemos hoy. ¿Vos querés anhelás estar en algún puesto clave importante del gobierno? La respuesta categórica es que no, por varias razones, Bruno. En primer término, yo creo que... Puede ser fabulosa tu... No, está bien, pero yo creo que dentro de... Hay una pata... La principal pata coja de nuestro sistema democrático es la sociedad civil. Entonces yo creo que puedo poner mucho más granitos de arena en el fortalecimiento de la sociedad civil. Y por otra parte también yo tengo mis proyectos, tengo mis sueños profesionales que hoy se están empezando a cumplir. Y yo soy una persona que le puso muchas fichas al derecho laboral, ¿verdad? Yo tengo digamos, tomé la posta de mi padre, tengo un estudio jurídico que en este momento requiere de todas mis energías. Y bueno, pero todas esas energías van a verse cristalizadas si hay un andamiaje sólido dentro del sistema. Sí, pero de vuelta, pero hay ¿acaso la razón principal es que de vuelta no tenemos que pensar en nombres y en cargos? Tenemos que tratar de construir proyectos, aprender a pensar en proyectos. Por eso mi interés de potenciar la sociedad civil y no que aparezca alguien que por muy buenas ideas que tenga o porque protagonismo mediático, circunstancial o coyuntural ya lo pongamos como candidato a algo. Eso ha fracasado siempre que apareció una persona con digamos, buen perfil mediático,
Se la lanza. Y se descuida el proyecto. Entonces pensemos en proyectos y no en nombres. Y una vez que tengamos el proyecto, ahí van a surgir nombres, pero de personas de extraordinaria valía, mucho mejor preparadas que yo, mucho más comprometidas probablemente, a las que podamos darle la confianza para respaldar su proyecto. Pero aprendamos a pensar en proyectos, porque de lo contrario siempre estamos en la línea mesiánica, caudillista, personalista, que es uno de los grandes flagelos de las democracias, de las devaluadas democracias del tercer mundo. Creer que las personas van a solucionar. No, si no hay proyectos... Bueno, pero Bukele solucionó ya. Eso es, sí, a ver, ese es un tema muy polémico que de vuelta no hay tiempo para desarrollar, Sí, pero yo puedo coincidir en que Bukele, que se necesitaba la línea de acción de una persona comprometida en la lucha contra las maras. ¿Eso no puede emularse acá? Se puede emular acá, pero repito, eso es lo que ya pasó durante la dictadura de Stroessner. Por eso hacía la distinción entre los que combatían la dictadura y los que tienen perfiles de demócratas verdaderamente. Bukele combatió las maras con eficacia, pero eso lo convierte en demócrata. Está honrando las otras dimensiones de la convivencia democrática y republicana. Está respetando la disidencia, las minorías, las diferencias. Está generando realmente un proyecto país. Son todas interrogantes que yo me formulo no de manera retórica, sino genuina desde afuera, porque desconozco cómo está trabajando en esos otros niveles. Pero claramente le damos la derecha en su combate a las maras, porque ahí había un flagelo que requería de acciones firmes, concretas y radicales. Porque está la contracara, Uruguay, por ejemplo. Exactamente. Uruguay, por ejemplo, no necesitó ningún Bukele para poder alcanzar estándares y niveles de convivencia, de inclusión, de formalidad, de respeto. Y su presidente actual, hasta el 1 de marzo, es el más prestigioso de América. Exactamente, y no ganó la elección y nadie se pegó un tiro por eso, porque entienden que en el juego democrático las mayorías pueden ser cambiantes y pueden ser coyunturales en función a muchos factores, porque el voto... reducir la democracia al voto es, tratar de no reducir la democracia al voto es uno de los desafíos que tenemos, Bruno, porque aquí la clase política muy cómodamente nos ha acostumbrado a decirnos que los ciudadanos tenemos que contentarnos con salir cada 5 años a emitir nuestro voto. Y esa es una dimensión importante de la democracia, pero no es la única. Porque yo puedo tengo un solo cartucho para validar todo un proyecto de poder en el cual puedo estar de acuerdo con la educación y no con la línea económica o viceversa. Pero yo tengo con mi voto, lo que hago es validar todo ese plan de gobierno. Entonces... tenemos que perfilar la democracia de una manera más robusta, y por eso te decía lo de fortalecer la sociedad civil, tratar de que la democracia no se reduzca a la participación electoral quinquenal. Y bueno, y ahí hay muchos desafíos, y Uruguay es un muy buen ejemplo de que se puede, mientras votamos y decidimos, discutimos otros temas, así tengamos que... retirarle la confianza a una persona que tiene muchas credenciales como el presidente de la calle Pou que está saliendo. Bueno, y se fortaleció ese proyecto y por eso sigue ganando Olimpia, che. Yo soy aborigen, así es que... vos sos aborigen. Sí, así es que sácame de la discusión. O sea, está en tercer lugar, creo. Está en tercer lugar el Guaraní, me parece. Yo soy muy amante del fútbol, soy muy futbolero, pero trato de no ser fanático de ninguna camiseta, de ningún trapo, de ningún paño, porque creo que también ese es un desafío que tenemos que superar, ¿verdad? Y vos sos hermano de Katia González. Y me quiero poner de pie también de vuelta cada vez que me recuerdan esa presea que con mucho orgullo cargo en mi pecho. Soy hermano de Katia. ¿Y cómo la describirías a ella? Y Katia es una ciudadana total, comprometida. Más allá de la hermandad de ustedes. Sí, pero lo que pasa es que la coherencia y el testimonio de vida de Katia y de mi padre a mí me relevan de cualquier tipo de subjetividad, porque está a la vista, ¿verdad? Personas que salen de su zona de confort, digamos que ganan sin estructura, inclusive la confianza y la adhesión popular, de personas que no tiran la toalla, de que están representando intereses de sectores absolutamente invisibilizados por una clase política indolente, de una luchadora a tiempo completo, de alguien que está comprometida sin estar exigiendo necesariamente cargos o espacios. Hoy, habiendo sido expulsada, más de 105,000 personas le dieron su confianza, fue arbitrariamente removida.
no se respetó la voluntad popular, no se respetó la disidencia, no se respetaron las minorías. Tenemos una Corte Suprema que está sentada sobre el expediente porque le tiene miedo a la clase política y no va a elegir esa batalla para poder conservar sus privilegios. Y Katia sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía desde el Parlamento. ¿César Diesel no puede cambiar eso? Al contrario, todos los integrantes de la Corte pueden cambiar eso firmando. Estamos hablando de una firma. Porque pero asumió hace 5 días, César Diesel. No, pero es un tema que está en el pleno de la Corte. El caso de Katia está en manos de todos, de los 9 integrantes de la Corte. Sí, entiendo. Entonces, y basta que se hagan eco de un dictamen fiscal que demuestra la arbitrariedad que se cometió con Katia en todos estos niveles que estaba hablando: derechos individuales, libertades, garantías, pero también soberanía popular, democracia. Y no se animan. ¿Por qué no se animan? Pregunta retórica. Están al servicio, son los brazos ejecutores de la clase política, y la clase política hoy, la que al menos ejerce el poder, es funcional al crimen organizado. El lunes con flecha sale solito, Bruno. Bueno, Robert Marcial González, un privilegio charlar contigo, fantástico todo lo que dijiste, realmente nos hace reaccionar y bueno, en el sentido de que tenemos que levantar la cabeza y no agacharla, levantar la cabeza y perseguir los objetivos nuestros y formatear este país, pero para dar un paso certero, mejor y en todos los aspectos. Y por supuesto la política tiene que consustanciar esto, y la clase política tiene que ponerse también los pantalones largos. La fiscalía, el señor fiscal general del Estado, le vamos a enviar esta charla a Emiliano Rolón y también a toda la gente, a los ministros de la Corte, que son los que escuchan también este programa y nos ven siempre. Bueno, muchas gracias. Pasaron ya 10 minutos. Hay otro invitado acá. Te agradecemos y espero que vuelvas pronto, Robert. El agradecido soy yo, Bruno, cuando quieran. Y bueno, instala a la ciudadanía que no dependamos solo de los controles internos que tiene la política, los que dependen de la clase política. Ejercitemos los controles externos que están dados por las voces críticas, la agremiación, el trabajo de los medios de comunicación, de las universidades, esa sociedad civil que tenemos que fortalecer. Esos controles externos van a por lo menos dejar en evidencia a quienes ejercen el poder público, a ver si de una vez por todas no se animan a plantarle rostro al crimen organizado, demostrándonos que están a la altura de lo que se espera de ellos, de lo que la Constitución y la democracia esperan de ellos. Me gustó eso, plantarle rostro al crimen organizado. Muchas gracias, doctor Robert Marcial González.